Chicas, buenos días. Siguiendo con los temas de la biología, el día de hoy nos toca hacer la clase de ácidos nucleicos. Entonces, esperemos nuevamente que todos estén bien en casa y pues vamos a empezar la clase. Sin antes, reciban el cordial saludo de la misaría, que estoy a cargo del curso de biología. Saludos, chicos, y vamos a empezar. Ok, el tema de hoy, como les vuelvo a repetir, se trata acerca de los ácidos nucleicos. ¿Y qué vienen a ser los ácidos nucleicos? Pues son compuestos quinarios. ¿Y qué significa que sean quinarios? Significan que están formados por 5 elementos químicos de la tabla periódica. ¿Y cuáles son esos elementos químicos de la tabla periódica? Son los siguientes: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo. El famoso CHOMP. Estos ácidos nucleicos, a diferencia de las proteínas y de los lípidos, ya vienen a ser compuestos mucho más grandes. Entonces recordemos que los glúcidos y los lípidos eran ternarios, tenían 3 elementos químicos. Las proteínas eran cuaternarias y ahora los ácidos nucleicos pues son quinarios. Dice que formado por nucleótidos que están unidos por enlaces fosfodiéster. Efectivamente, chicos, los ácidos nucleicos también tienen su monómero. ¿Y cuál es su monómero? Es la parte más pequeña. En este caso, la parte más pequeña de los ácidos nucleicos viene a ser un nucleótido. Y estos se unen a través de un enlace llamado fosfodiéster. Entonces, el monómero es el nucleótido y el enlace es el enlace fosfodiéster, que voy a preguntar hoy día en la interacción de Zoom. Entonces, chicos, dentro de los ácidos nucleicos vamos a ver a dos moléculas, a dos biomoléculas bastante importantes. Viene a ser el famoso ADN y el famoso ARN. Entonces, ambos vamos a tratar el día de hoy en qué consiste, cuál es su función, por qué tenemos ADN, por qué tenemos ARN, para qué sirven. Entonces, antes de poder entrar a, bueno, vamos a ver las funciones primero. De ambos viene a ser almacenar y transmitir información genética. Ok, esa viene a ser sus funciones y antes de pasar a tener más detalle de estos bioelementos, pues vamos a hablar de estos dos señores, James Watson y Francis Crick. ¿Por qué ellos están relacionados a los ácidos nucleicos? ¿Qué han hecho ellos o qué hicieron ellos? Y justo acá te sopla, ¿no? Te dice, ¿sabes qué? Mira, aquí está, fíjate. Entonces, ellos ganaron el premio Nobel en el año 1962, pero ¿debido a qué? ¿Qué hicieron para merecer un Nobel? Ellos diseñaron la estructura de la doble hélice del ADN. Entonces, aquí tenemos al ADN y este modelo, llamado modelo de la doble hélice, fue diseñado por el señor James Watson y Francis Crick. Entonces, en su momento, cuando hablemos netamente del ADN, vamos a hablar acerca de estos señores con mayor profundidad. Está bien, entonces continuemos. Habíamos dicho que la parte más pequeña de un ácido nucleico venía a ser un nucleótido. Un nucleótido pues tiene esta forma. Ya vamos a leer lo primero que es. Dice, es la mínima unidad de un ácido nucleico y está formada por 3 partes. Uno, que viene a ser un grupo fosfato, un azúcar pentosa y una base nitrogenada. Ni yo no entiendo. Fíjate acá. En esta estructura viene a estar el grupo fosfato, que es la primera parte, el azúcar pentosa y la base nitrogenada. Ah, entonces a eso se refería, efectivamente. Entonces todo esto, grupo fosfato, azúcar pentosa y base nitrogenada, los 3 forman un nucleótido. Ah, mis, entonces los 3 son un nucleótido, efectivamente, chicos, los 3 son un nucleótido. Pero vamos a ir por partes. Yo sé que esto tal vez es un poco complejo para ti, o tal vez ya tienes base y dices, sí, mis, yo sé, estoy repasando. Muy bien, en ambos casos. Uno, el grupo fosfato, esta parte que es de amarillo, que lo estamos representando de amarillo, está formado por un ácido fosfórico, que es el H3PO4. Entonces, ese ácido fosfórico está acá, presente. Lo hemos representado con una bolita color amarilla. Ahora, en el medio está el azúcar pentosa. Mis, pero azúcar no es de los glúcidos, efectivamente. Entonces, esta molécula tiene un azúcar pentosa y se le dice pentosa porque es un azúcar que está formada por 5 carbonos. Este azúcar pentosa va a cambiar de acuerdo a la molécula. ¿Cómo es eso?
que si este azúcar está presente en el ADN, el azúcar se llama desoxirribosa. Y si este azúcar está en el ARN, el azúcar se llama ribosa. En ambos casos son azúcares de 5 carbonos, solo que va a cambiar. Entonces, gracias a este azúcar pentosa, también lleva el nombre, ¿no? Por ejemplo, el ADN, ácido desoxirribonucleico. Desoxirribo viene del azúcar desoxirribosa. Y el ARN, que es ácido ribonucleico, que viene el nombre ribonucleico de ribosa. Entonces, el grupo fosfato con este azúcar pentosa se van a unir mediante un enlace. Este es un enlace. ¿Y cómo se llama? Se le conoce como fosfoéster. Miss, pero tú me has dicho acá que es fosfodiéster. ¿Qué pasó? Chicos, todavía acá estamos viendo el enlace fosfoéster y no está mal, está correcto. Yo les voy a explicar por qué todavía aquí no hay enlace fosfodiéster. Pero les voy a explicar en la siguiente diapositiva. Chicos, el azúcar pentosa se va a unir a la tercera parte del nucleótido, que viene a ser una base nitrogenada. Pero antes, recordemos que el azúcar pentosa se une a la base nitrogenada también por un enlace. ¿Y cómo se llama este enlace? Se llama enlace beta-glucosídico. Entonces, grupo fosfato con azúcar pentosa se juntan mediante enlace éster. Y el azúcar con la base nitrogenada se unen mediante el enlace beta-glucosídico. Bien, Miss, ¿y por qué aquí dice nucleósido? Porque si nosotros separamos nada más azúcar pentosa con base nitrogenada, solo estos dos, sin el grupo fosfato, le llamamos nucleósido. Y si los tres están unidos, como los tres ositos, llevan el nombre de nucleótido. Entonces no se vayan a olvidar, chicos, los tres, grupo fosfato, azúcar pentosa y base nitrogenada, se llama nucleótido. En cambio, solo azúcar pentosa y base nitrogenada, solo los dos, se llaman nucleósido. Esta es una pregunta que viene bastante, por ejemplo, en los exámenes de admisión. Y también los enlaces, grupo fosfato y azúcar pentosa se unen mediante el enlace fosfoéster y el azúcar pentosa con la base nitrogenada se juntan mediante el enlace beta-glucosídico. Vamos a pasar a la tercera parte que viene a ser la base nitrogenada. Aquí está, tenemos a la base nitrogenada por esta zona. Se van a dividir en dos. Se van a llamar purinas y pirimidinas. Entonces, las bases nitrogenadas purinas vienen a ser la adenina y la guanina. Está la primera letra marcada con diferente color por el hecho de que su representante, cuando tú veas una cadena, por ejemplo, de ADN o ARN, vas a encontrar una secuencia, por ejemplo, A, G, G, C, C, T, T. Entonces, esa secuencia de letras hace referencia a que en esa parte hay adenina, hay guanina. O si fuera pirimidinas, que hay citosina, hay timina y hay uracilo. Entonces, las purinas son adenina y guanina y las pirimidinas son citosina, timina y uracilo. ¿Cuántas bases nitrogenadas hay? Hay 5 bases nitrogenadas. Pero va a depender mucho porque este uracilo solamente se encuentra en ARN, más no así en ADN. No se encuentra en ADN. ¿Está bien, chicos? Y hay una mnemotecnia para recordarnos cuáles son las purinas. ¿Cuál es? Es el agua pura. ¿Por qué agua pura? Adenina, guanina, purina. Entonces, yo me recuerdo con agua pura. El resto, que es citosina, timina y uracilo, vienen a ser pirimidinas. Ahora, tú has escuchado que estas bases nitrogenadas pues tienen complementos o se van a unir de acuerdo, por ejemplo, al lugar donde estén y se van a unir de la siguiente manera. A eso se le llama la ley de Chargaff. De acuerdo a Chargaff, la adenina se junta con la timina. O sea, esta purina se va a juntar con esta pirimidina. Nunca se puede unir con la guanina o la citosina. ¿Está bien, chicos? No se puede unir con eso. Chicos, entonces, como les decía, que según Chargaff, la adenina se va a juntar con la timina. La citosina se junta con la guanina o viceversa. Siempre va a ser eso, A con T o T con A, C con G o G con C. Eso es para el ADN. Sin embargo, para el ARN, la timina va a ser reemplazada con el uracilo. Entonces, esa adenina se va a juntar con uracilo solo en el ARN o viceversa. Y la citosina con la guanina van a juntarse de la misma manera. Eso no cambia. ¿Está bien? Entonces, tienes que recordar eso. Así como el número de adeninas va a ser igual al número de timinas, en el ADN
y el número de citocinas va a ser igual al número de guaninas también en el ADN. Un ejemplo, si yo tengo 20 adeninas, también en la otra cadena tendré pues 20 timinas. Si yo tengo 50 citocinas, en la otra cadena también tendré 50 guaninas. Entonces, chicos, para el ARN, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? Si tenemos 10 adeninas, también vamos a tener 10 uracilos. Las citocinas, también el mismo número de citocinas, tiene que cumplir a su complemento, que es el mismo número de guaninas. Entonces, vamos a pasar acá a los nucleótidos. La citocina tiene esta forma, lo estamos representando de color azul. La guanina tiene esta forma también, es representada por color verde. Aquí está C de citosina, G de guanina. Adenina está representado con el color amarillo, tiene esta forma, y el uracilo está representado con la U de esta manera. Esto es en el ARN. Entonces, las bases nitrogenadas en el ARN son citosina, guanina, adenina y uracilo. Sin embargo, en el ADN está la citosina, la guanina, la adenina y la timina, que está representado de color rojo. Entonces, vemos acá las bases nitrogenadas. Esto sería un uracilo, una citosina, uracilo, una adenina, esto vendría a ser una citosina, etc. Solamente tiene una columna y el ARN significa ácido ribonucleico. Entonces, estas son las columnas de azúcar fosfato o el grupo fosfato que habíamos visto. En cambio, en el ADN, en el ácido desoxirribonucleico, es complementario. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, la timina, ¿con quién se unía? Con la adenina. Ah, mira, están uniéndose. La citosina con la guanina. Y así a través de su doble cadena. Entonces, esta doble cadena. Vamos a ver acá qué es un codón. Un codón se le llama a un triplete de bases nitrogenadas que están contenidas en el ARN. Entonces, si tres bases nitrogenadas se juntan, 1, 2, 3, a estas tres bases nitrogenadas se le conoce como codón. ¿Está bien? Entonces es un triplete, viene a ser de tres bases nitrogenadas que están presentes en el ARN. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a continuar. A ver, por acá. La clasificación. Dentro de los ácidos nucleicos habíamos visto, chicos, que habían dos, ADN y el ARN, ¿verdad? El ADN es helicoidal, es bicatenario, es antiparalelo y es complementario. Vemos acá. Vamos a explicarlo mejor acá, porque vamos a hablar acá en la siguiente diapositiva. Perdón, se me está trabando la lengua de tanto hablar. Y vamos a ver también al ARN con sus características, que es lineal, es monocatenaria y es no complementaria, así como también sus tipos de ARN, el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. Vamos a ir por acá. El ADN. El ADN significa ácido desoxirribonucleico y, como les vuelvo a repetir, se dice desoxirribonucleico porque está presente el azúcar desoxirribosa, es un azúcar pentosa. Se dice ácido porque eh, en realidad quien descubrió esta parte viene a ser Robert Brown. Él estaba estudiando el núcleo de las orquídeas y descubrió que en el interior había pues una especie de ácido. Es por eso que como está presente en el núcleo y posteriormente lo encontraron que tiene un azúcar desoxirribosa, le llaman ácido desoxirribonucleico. Está presente en el núcleo. Este ADN pues es bicatenario. ¿Por qué? Porque hay una cadena que está subiendo y hay otra cadena que está bajando. Hay dos cadenas, formado por dos cadenas. A simple vista se nota. Es antiparalelo. ¿Por qué? Porque una cadena sube y la otra cadena baja. Lo podemos observar acá. Una cadena está subiendo y otra cadena está bajando. Por eso es antiparalelo. Y es complementario porque por una cadena que está formado por prácticamente ciertas bases nitrogenadas, al otro lado complementan, como habíamos dicho, ¿no? La adenina con quien se juntaba con la timina, la guanina con la citosina y así sucesivamente por toda la cadena. Este modelo se le conoce como modelo de la doble hélice. Aquí te explica que son cadenas antiparalelas, una sube, otra baja. Y este modelo de la doble hélice, pues lo vimos en esta parte con Watson, James Watson y Crick, que se ganaron el premio Nobel en el año 1962. Entonces, ¿qué tienen que ver Watson y Crick acá? Ellos diseñaron esta forma, que eran dos cadenas complementarias antiparalelas y llamaron el modelo de la doble hélice.
Chicos, esto bastó para que ellos prácticamente sentaran las bases de lo que todo lo que hoy sabemos de la genética moderna, de la ingeniería genética, pues el ADN es una molécula muy importante. Si nosotros analizamos y vemos, por ejemplo, que hoy en día pues hay muchos casos de, por ejemplo, no de asesinatos, crímenes que se logran descubrir gracias a esta molécula de ADN, porque todas estas bases nitrogenadas, todos estos genes que están formando el ADN, pues tienen información genética de la persona. Y lo increíble es que ninguno de nosotros tiene el mismo ADN que el otro. Entonces, todos tenemos un ADN diferente, un ADN distinto. Entonces, por eso nos pueden rastrear. Basta que tengas una gota de saliva, un pedacito de piel, una parte de tu cabello, algo. Entonces, ahí está presente esta molécula llamada ADN, que va a servir mucho para poder analizar y saber qué tipo de persona, cuáles son las características, los factores, la expresión génica o genética de esta persona, el fenotipo de esta persona. Entonces, vamos a ver que el ADN y este modelo de la doble hélice se la agradecemos a Watson y Crick, pero no solo a ellos, chicos. La historia de la biología dice que Watson y Crick pues usaron a alguien más para obtener todo este modelo de la doble hélice. ¿Y quién era? Era la señora Rosalind Franklin. Es una tareita, una mini tarea para ustedes que en el Zoom yo les voy a preguntar, averigüen quién era Rosalind Franklin. Ya yo les voy a dar un dato nada más. Rosalind Franklin pues tomó la fotografía del ADN con rayos X y gracias a esa fotografía ellos se basaron, Watson y Crick, para crear todo esto. Pero a Rosalind Franklin no le atribuyeron ningún premio Nobel. Entonces, prácticamente es como, ¿no? Alguien tiene una base, algo, un prototipo, y yo lo mejoro. En otras palabras, Watson y Crick hicieron eso. Entonces, eso se sabe de la biología y ustedes también tienen, es su tarea poder investigar. ¿Dónde encontramos el ADN? Encontramos en el núcleo de las células, encontramos en las mitocondrias y en el cloroplasto. Chicos, en el núcleo de las células recordemos que nosotros estamos formados por billones de células y todas esas células tienen un núcleo y en ese núcleo encontramos pues al ADN. Todas estas células tienen, todas nuestras células, un hepatocito tiene ADN, una célula epitelial tiene ADN, una neurona tiene ADN. Así como también encontramos en las mitocondrias. Y las mitocondrias son organelas que se encargan pues de poder obtener energía, se encargan de la respiración celular. Sin embargo, esta mitocondria tiene un ADN. Y lo increíble es que el ADN mitocondrial solo es transferido pues de madre a hijo, no puede transferir el padre. Entonces el papá no puede transferir el ADN mitocondrial. Si, por ejemplo, no habría un caso de dos mamás que se pelean por un niño y dicen, no, es mi hijo, es mi hijo. Y en la época, por ejemplo, del rey Salomón, si ustedes han leído la Biblia o por historia han escuchado que el rey Salomón, pues, ¿qué había hecho? Habían dos mamás que se peleaban por un bebé y él había querido partir al bebé en dos. Entonces, la mamá, no, la verdadera, dijo, no, ¿sabes qué? Mejor llévate a mi hijito, yo no quiero que se muera. Y así se dieron cuenta que la verdadera madre era, pues, una de las señoras. Hoy en día ya no es necesario hacer eso. Simplemente un análisis de ADN mitocondrial puede determinar quién es la verdadera madre. Entonces, y en las plantas encontramos un tipo de ADN, claro, el ADN de las plantas que está en el cloroplasto. Recordemos, chicos, que nosotros no tenemos cloroplasto, solo lo tienen las plantas. Y en ese lugar, en esa organela está ubicado pues el ADN de las plantas. Y nosotros los seres humanos lo encontramos en el núcleo y en nuestras mitocondrias. Entonces, papá no te puede haber pasado su ADN mitocondrial, solo mamá. ¿Por qué motivo? Por el motivo que al momento de la fecundación el óvulo se cierra y corta la cola del espermatozoide. Y en la cola del espermatozoide se encuentran pues las mitocondrias. Y es por eso que el ADN mitocondrial de papá no te lo heredan, solo el de mamá nada más. ¿Está bien, chicos? Muy bien, entonces vamos a continuar. Aquí el modelo de la doble hélice, esta parte quería hablarles, aquí hay esto viene a ser la forma agrandada del ADN. Una cadena sube, la otra cadena está bajando. Entonces, aquí este es el grupo fosfato del azúcar pentosa y esta es una base nitrogenada. Aquí también.
Aquí debe haber un grupo fosfato, azúcar pentosa y base nitrogenada. Estos dos, esto ¿cómo se llamaba? Enlace fosfoéster. ¿Esto cómo se llama? Enlace fosfoéster. Estos dos, este con este, estos dos ya son enlace fosfodiéster. Entonces acá recién encontramos al enlace fosfodiéster, porque es la suma de un éster más el otro éster. Fosfoéster más fosfoéster, fosfodiéster. Entonces ahí encontramos ese enlace. Recordemos que las bases nitrogenadas se van a unir a través de enlaces puentes de hidrógeno. Entonces acá vemos enlaces puentes de hidrógeno. La adenina con la timina se juntan a través de dos enlaces puentes de hidrógeno. En cambio, la citosina con la guanina se unen a través de tres enlaces puentes de hidrógeno. Entonces, estas son una cadena de ADN que está estirada, ¿ya? Una cadena sube y la otra cadena baja. ¿Qué es un ADN? Es la secuencia de polinucleótidos. ¿Qué era un nucleótido? Esto es un nucleótido, grupo fosfato, azúcar pentosa y base nitrogenada. Y como son varios, la secuencia es varias, como acá lo pueden ver, es una secuencia de polinucleótidos. Si tuvieran alguna pregunta, chicos, anótenlo en el cuaderno y me lo hacen saber en la interacción. ¿Está bien? Vamos a continuar. El ARN, el ácido ribonucleico, viene a ser monocatenario, aquí está, este es un ejemplo, es lineal y no es complementario porque lo forma una sola cadena. Dice, es una sola cadena de nucleótidos, efectivamente, está formado por un azúcar, el azúcar del ARN es la ribosa, de ahí su nombre ribonucleico, y el ARN participa en la formación de proteínas. Efectivamente, hemos visto que el ADN almacena, este de acá, almacena toda nuestra información genética. En cambio, el ARN se asocia con los ribosomas para formar proteínas. ¿Y dónde encontramos el ARN? Lo encontramos en el citoplasma, en los ribosomas y en el nucleolo. Ahora, hay tres tipos. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Hay tres tipos de ARN, el mensajero, el ribosomal y el de transferencia. Entonces vemos por acá. El ARN mensajero, el ribosomal o ribosómico y el de transferencia. Estos tres trabajan en conjunto. ¿Por qué? El ARN mensajero es lineal, copia la información del ADN y los transporta hasta los ribosomas. Entonces, seguimos la flecha de acá, del fondo. Primero el ARN mensajero da una señal de que se necesita la fabricación de proteínas. Llega la información al ARN ribosómico y este ARN se asocia a los ribosomas y forman proteínas, porque los ribosomas se encargan de la síntesis o fabricación de proteínas. Aquí está, el ARN mensajero le da el informe, el ribosómico fabrica y el de transferencia va a llevar, dice. Se une a los aminoácidos para formar proteínas en los ribosomas. Entonces, el de transferencia tiene forma pues de codón. Acá hay un triplete, 3 aminoácidos. Entonces, de esa forma fabrican las proteínas. Chicos, yo sé que esta parte es un poco compleja. ¿Por qué? Porque ahí vamos a hablar del dogma central de la biología molecular. Vamos a entrar a la biología molecular. Y hablamos del proceso, pues, ahí está, de transcripción, de traducción y de producción de proteínas. Entonces, al momento en que el ARN mensajero lleva al ARN ribosómico el mensaje, es una transcripción. Luego, ¿quién lo traduce? ¿Ya? Lo traduce el ribosoma y luego se fabrican proteínas. Este es un proceso que vamos a hacer la siguiente clase a mayor detalle. Este es un preámbulo nada más, porque se necesita una clase entera para explicar esto. En biología, bueno, casi un poquito más de la mitad de los estudiantes en la carrera sufren con el dogma central de la biología molecular porque es un proceso complicadito. Entonces recuerda que todo tu ADN, tus ARNs trabajan para fabricar tus proteínas y vimos que las proteínas tú lo tienes en todo tu organismo, ¿verdad? Hay varios tipos de proteínas. ¿Y por qué he puesto acá un virus y he puesto un retrovirus? Porque para fabricar normalmente las proteínas tiene que pasar este proceso. Sin embargo, hay virus llamados retrovirus que no hacen esta secuencia, lo hacen todo lo contrario. Por ejemplo, un retrovirus es el SIDA, el virus del SIDA, VIH, virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, este VIH pues hace todo lo contrario. Es por eso que es complicado obtener una cura inmediata para lo que es esta enfermedad. Entonces, chicos, hablamos en el Zoom, me hacen sus preguntas, me dejan ahí. Y ahora esta parte también es importante al hablar del COVID-19. El COVID-19, recordemos que los virus no son seres vivos, son organismos que están formados por proteínas y un ADN o ARN. Es por eso que no podemos matarlos con medicina. Sin embargo, solamente nos dan tratamiento. Y la cura y las vacunas
bueno, van a tardar todavía un poco en llegar. Esperemos que no sea muy tarde o, no sé, o en la brevedad posible se logre realizar esto. Entonces, chicos, esta es la clase por hoy. Cuídense mucho y las preguntas no se olviden, anótenlas y me las hacen saber en la interacción. Nos vemos, eso es todo por hoy. Bye bye.